Liturgia de la Palabra, viernes 28 de agosto, memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto a su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco».
Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Continuamos en el capítulo 25 de San Mateo. Hemos leído del versículo 1 al 13. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Volvemos, hermanos y hermanas, a retomar la misma línea que hemos venido meditando o que nos ha hecho meditar Jesús en su Evangelio estos días. Ya lo meditamos el miércoles, ya lo meditamos ayer y hoy, nuevamente con otra parábola, el Señor Jesús quiere seguir haciendo énfasis. El Señor Jesús sigue insistiendo en esa actitud de estar siempre preparados, siempre vigilantes, como nos lo ha venido diciendo en esta semana. Meditar este capítulo 25 de San Mateo, del 1 al 13, pues ciertamente requeriría de mucho tiempo y también de mucha preparación, formación, interpretación bíblica y otra serie de elementos. Vamos a meditar a la luz del Santo Espíritu de Dios y a la luz de la palabra lo que el Señor quiere decirnos hoy, a cada uno de nosotros que nos hemos tomado este momento, este espacio, para hacer oración, para leer la liturgia de la palabra de este viernes en que la Iglesia celebra a San Agustín, el gran obispo y doctor de la Iglesia. El reino de los cielos es semejante, no es que sea así, sino que todas las parábolas, lo que Jesús hace es una comparación, porque no podríamos nosotros con nuestra mente limitada entender todo el misterio del reino de los cielos. Por eso siempre dicen las parábolas del reino es semejante. Esta vez el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que toman sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Hermanos y hermanas, nosotros hemos también salido al encuentro de Jesucristo. Jesús es el esposo, Jesús es el que sale a nuestro encuentro y hoy también se nos dice que nosotros debemos de salir al encuentro del esposo, al encuentro de Jesús. Entonces empecemos por ahí. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, es un salir al encuentro de Jesús esposo. Y por supuesto, como lo hemos meditado en otro momento, cuando vamos a una boda, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a la fiesta de la Eucaristía, pues debemos de ir revestidos de esa gracia, de ese traje de fiesta. Ese tema también ya lo meditamos. Salir al encuentro del esposo, salir al encuentro de Jesús. Eso es lo que estamos nosotros haciendo día a día. Esa es la actitud de la Iglesia, salir al encuentro del esposo. Nos habla de 5 jóvenes, 5 eran descuidadas, 5 eran previsoras. Aquí habría que hacer un alto en el camino y meditar y tomar conciencia en cuál de estos dos grupos estamos. Si en el grupo de las descuidadas o de las previsoras. Y para descubrir en cuál grupo estamos, pues simplemente hacemos un examen de conciencia y vemos cómo estamos viviendo nuestra vida. Si la estamos viviendo descuidadamente, si nos hemos alejado de Dios, si le hemos dado la espalda a Dios, si no oramos, si no tenemos fe, si no vamos a misa, aunque sea por las redes sociales, si no leemos su palabra, si no hemos perdonado de corazón. ¿En cuál de los dos grupos te ubicas? ¿Estarás quizás en este grupo de las doncellas descuidadas que han descuidado su vida de fe, han descuidado el perdón, el amor,
el amor a Dios, el amor al prójimo. ¿Te has descuidado en tu vida de fe? La idea es que estemos en el grupo de las previsoras. Las descuidadas, dice el texto, las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevan aceite. Solo el aceite que lleva la lámpara, nada más, no llevan repuesto para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevan cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Y veamos que aquí hay un elemento importante. El esposo tardaba. Y nosotros, que hemos estado esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quizás podamos caer en esta actitud. Como tarda, nos entra sueño y nos dormimos. ¿Será que en esta larga espera nos hemos dormido? ¿Será que en esta larga espera nos está dando sueño? ¿Nos estaremos durmiendo? ¿Estaremos descuidando ese estar velando que nos decía ayer el Señor Jesús? ¿Te has descuidado? ¿Te estás quedando dormido? ¿Te está durmiendo el mal espíritu en sus vicios, adicciones, pecados? El asunto es que a cualquier hora llega el Señor, lo meditamos ahorita. A medianoche se oyó el grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas doncellas, se pusieron a preparar sus lámparas. Las descuidadas, por haberse quedado dormidas y por no haber sido previsoras, se dieron cuenta que se les terminó su aceite para mantener la lámpara encendida, y entonces ven como muy fácil decirle a las otras: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y las previsoras, ciertamente no es egoísmo, simplemente no pueden compartirlo, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Podríamos preguntarnos: ¿cuál es ese aceite que hay que tener ahí en previsión? ¿Cuál es ese aceite que debemos de mantener siempre? ¿Cuál es esa lámpara que debe de mantenerse encendida? Podríamos interpretar, o interpreto yo humildemente, interpreto la lámpara de la fe, mantener encendida. A veces esa lámpara se apaga y dudamos y dejamos de creer, y a veces andamos rebotando ahí como abejón de mayo por todo lado, y un día estamos en una iglesia, otro día en otra, un día en una secta, en un día en otro lugar, y andamos ahí rebotando por todo lado. La lámpara de la fe: un día creemos en los brujos, otro día creemos en el horóscopo, como lo leímos, lo meditamos un día de estos. La lámpara de la fe se apaga y entonces depositamos nuestra confianza en personas, en cosas, en bienes. Cuando se apaga la lámpara de la fe, todo empieza a ir mal. Y esa lámpara debe estar encendida, la lámpara de la fe, la lámpara de la gracia de Dios, del amor de Dios. El aceite, ¿cuál es el aceite? El aceite de las buenas obras. Por eso es que ellas no lo pueden compartir, porque las buenas obras son tuyas, las que has hecho. Y si yo no he hecho ninguna buena obra buena, nadie me las puede compartir a mí para que sean a mi favor. Entonces, nuevamente, es hacer un alto en el camino para revisar cómo está nuestra lámpara, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está nuestra vida de la gracia de Dios, cómo están nuestras acciones cristianas, cómo está ese aceite de las buenas obras. ¿Cuántas buenas obras has hecho hoy, ya desde el primer momento que despiertas? ¿Cuántas buenas obras has hecho a lo largo de tu vida? Tu vida está llena de buenas obras, de buenas acciones. Más adelante nos dice, ya para finalizar la parábola, que
Mientras aquellas fueron, llegó el esposo. Las que estaban listas entraron al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras a decir, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Y vuelve a repetir, estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Estar preparados con las buenas obras, con las buenas acciones, eso es lo fundamental. Como dice San Agustín, el gran obispo de Hipona que celebramos hoy, ama y haz lo que quieras, pero ama. Así que, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor Jesús en este día que convierta nuestro corazón incrédulo, que fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, que estemos llenos de buenas obras, todo el bien que podamos, a todas las personas. Que el Señor nos conceda esa gracia de seguir preparándonos, de seguir velando, de seguir encendiendo cada vez más esa lámpara con la llama de la fe, con la llama de la esperanza. Que el Señor Jesús, hoy, que nos invita nuevamente a meditar, nos dé la gracia de despertarnos del sueño con el que el mal espíritu nos ha adormecido, para que salgamos de ese sueño y empecemos a hacer el bien. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.